Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta entrevista que va a ser dirigida a nuestra práctica de responsabilidad social. Va a ser dirigida por mí, estudiante de la de la Universidad Uniminuto. En, en estos momentos estoy cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas. Nuestra persona que nos va a colaborar en esta entrevista, se los presento, si quiere, profe. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Santiago Morales. Bueno, y vamos a tratar hoy un poco de lo que está realizando compañero Robertson y bueno, y comentarles un poco también desde la agricultura que se viene manejando. Desde mi base en administración de empresas agropecuarias y bueno, cuál es la importancia de estas huertas y este tipo de procesos que se llevan tanto en la comunidad como en diferentes sectores de la región agropecuaria del país. Gracias, profe. En este momento yo le voy a realizar una serie de preguntas para que contextualicemos lo que hemos estado llevando a cabo con este proyecto de Huertas Mandala. Una de las primeras preguntas que puede interesar a la gente es, ¿qué beneficios tiene la huerta Mandala frente a otros modelos de cultivo? Bueno, esta pregunta es interesante porque primero debemos de empezar a conocer y conocer un poco la historia del humano. Cuando hablamos de la agricultura se empezó a generar cuando el hombre dejó de ser nómada. La agricultura nace por el simple hecho de que dejamos de perseguir la comida, sino que vemos que las semillas tienen réplica y se puede empezar a generar nuevos alimentos a partir de la semilla. Esto nos hace sedentarios, esto nos hace que nos quedemos quietos en un solo punto y empecemos a cultivar. Las primeras semillas que se sembraron fueron maíz, trigo, arroz, sorgo, cebada. Fueron de las primeras semillas que se empezaron a ver. ¿Por qué? Porque son de fácil réplica, ¿sí? Esto a través del tiempo nos llevó a irnos tecnificando hasta el día de hoy. Al día de hoy, la agricultura, siendo esta base que nos hace dejar de ser nómadas y nos hace volvernos ciudad como tal y empezamos a generar resguardos, empezamos a generar comunidades, empezamos a generar ciudades. Eh, Esto permite pues que se empiecen a generar muchos procesos tanto asociativos y cuando hablamos de la agricultura va ligada muy desde la parte política, desde la parte social, desde la parte cultural. Entonces, es importante empezar a entender estos puntos de vista en el momento en el que vamos a hablar desde qué sembramos, qué consumimos, por qué lo sembramos. ¿Sí? Hay que entender de dónde viene el proceso de la agricultura y por qué este proceso de sembrar a pequeña o gran escala beneficia a las comunidades. Acá es importante hablar algo y es la agricultura a hoy ya no es lo que era antes, ¿sí? Pequeños minifundios, pequeños cultivos, pequeñas parcelas, sino que al tener mayor concentración de poblaciones y al tener mayor necesidad de consumo, hemos cambiado las prácticas y nos hemos vuelto en estos momentos más hacia los procesos extensivos. ¿Qué quiere decir? Que estamos sembrando en cantidad, que estamos sembrando en masa. Y ahí nacen dos conceptos muy importantes y que se hablan mucho en el país y en el mundo, y hablamos sobre la soberanía y la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, digamos que habla mucho desde cómo se asegura a esa persona el alimento que tiene eh, en sus necesidades diarias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no importa la costumbre que tenga él para comer o lo que culturalmente consume, sino que tenga comida. Mientras que la soberanía alimentaria va más desde el respeto de lo que consumimos, de lo que es natural de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va muy ligado a las culturas. ¿A qué consumimos? No es lo mismo lo que consumimos en el centro del país cuando hablamos de Armenia, hablamos del Quindío, el eje cafetero, a lo que consumen las personas del sur cuando hablamos de un Nariño, de un Popayán, de un Cauca, de un Putumayo, porque ya estamos hablando de que, por ejemplo, culturalmente en Ecuador, en Nariño, en Popayán, perdón, en
Putumayo, consumen cuy, pero es cultural, ¿sí? Nosotros en el centro del país no lo consumimos, ¿sí? Entonces, la agricultura y lo que consumimos va muy ligado a la parte cultural. Entonces, ahí es donde nace la soberanía alimentaria. ¿Cómo protegemos nuestras semillas? ¿Cómo protegemos nuestra cultura? ¿Cómo protegemos lo que consumimos tradicionalmente y no solo que sea comida para llenar? Ahí es donde nacen estos procesos de las huertas mandala, que es importante. Las huertas mandala, aunque son un diseño que tiene unas características especiales, estas huertas mandalas eh, no son diferentes a otras huertas, ¿sí? ¿Qué tiene de importante estas huertas? Es volver a generar en la comunidad, importante, reconocer que éramos humanos o en una especie que sembraba nuestra propia comida y ahora nos hemos vuelto tan sedentarios que esperamos a que nos llegue al plato. Estas huertas mandala lo que busca la gente es, venga, podemos, así como tenemos un jardín, así como tenemos plantas, flores sembradas en nuestro solar, en nuestro patio, ¿por qué no tener huertas? ¿Por qué no tener cultivos? Porque los cultivos no solamente son aburridos, no solamente son cuadriculados y son monocultivos o son grandes extensiones de terreno sembrado, sino que también son, digamos que, pequeños cultivos que puedo tener de una forma agradable, de una forma visualmente elegante y a la vez me voy a beneficiar como persona a que a mantener esa soberanía y esa seguridad alimentaria. Entonces, por eso la importancia de estas huertas mandala, ¿ya? Porque aunque es un concepto de una huerta que puede ser una huerta común, digamos que el modelo se traspasa a que sea visualmente agradable para las personas y que no solamente sea visto como una huerta, sino como un jardín comestible. Entonces, por eso la importancia de estas huertas. Muchas gracias. Pasando a la segunda pregunta, ¿cómo puede una comunidad mantener su huerta a largo plazo? Ya tenemos contexto entonces desde cómo nace, cómo dejamos de ser nómadas, cómo volvemos a ser sedentarios. Ahora, la importancia de cómo mantener nuestros cultivos o cómo mantener nuestras huertas, ¿sí? No lo han ido enseñando las personas de las propias ciudades. Porque resulta que, digamos que el trabajo en comunidad, o en el caso de estas huertas, porque no solo hablamos de huertas mandalas, hablamos de hidropónicos, acuapónicos, huertas mandala, eh, huertas en solares o huertas colgantes, ¿sí? Que son muy de, venga, ¿cómo las podemos generar en la ciudad? Cuando hablamos de en espacios muy cerrados o huertas de balcón, digamos que ahí empezamos a generar procesos, ¿sí? De nuestro propio consumo. Ahora, cuando se hacen sociales y cuando se une a la comunidad y empezamos a generar intercambio tanto de conocimientos como de cultivos y empezamos a generar una economía circular entre todos, ¿sí? Cuando empezamos bueno, es que mi compañero tiene cebolla y yo tengo tomate y podemos intercambiar estos cultivos o podemos generar un proceso asociativo en donde todos salimos juntos a vender y podemos generar un recurso económico, eso va generando sostenibilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque no es solamente que se vea como que, no es que tengo la huertica en mi casa para mí. No, venga, también podemos generar procesos económicos y esta parte de la juntanza, en donde empezamos a juntar a las personas y empezamos a generar una oferta de valor, ¿sí? Va generando que haya una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, tenemos que mantenerse juntos, mantenerse asociados, ¿sí? Va a generar de que sea sostenible a largo plazo. Muchas gracias, compañero. Y por último, la pregunta número 3, ¿qué cultivo recomienda para iniciar en climas tropicales? Bueno, súper, es una pregunta importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre que iniciamos con una huerta, iniciamos con los cultivos que más conocemos, ¿sí? Conocemos, conocemos el tomate, La cebolla. conocemos la cebolla, ¿sí? Conocemos entonces el plátano, conocemos el arroz, ¿sí? Porque es lo que más tenemos en nuestro hogar, es lo que más utilizamos, ¿cierto? Pero
no conocemos los pisos térmicos, no conocemos cómo se mueven los cultivos y por lo general terminamos sembrando papa en un lugar donde no se da papa, ¿sí? Entonces, ahí es importante aprender a identificar cuáles son los tipos de cultivos que sembramos y con cuáles vamos a empezar a generar ese despertar interés por lo que se está realizando. Cuando sembramos un tomate en una huerta mandala y no produce o se muere, perdemos el interés y dejamos a un lado. Y no, no. Claro, porque pues no somos ingenieros agrónomos o no somos sembradores, pues no somos campesinos. Entonces decimos, no, sembremos tomate que ahí se da, pero se muere. Entonces, no, no, no. Dejemos así, yo no voy a sembrar nada más ahí, metámosle, no sé, una siempre viva, metámosle una veranera, ¿sí? Que eso se mantiene solito. Entonces uno dice, no, pues dejemos a un lado. Ahí es cuando empezamos a reconocer que no es solamente sembrar por sembrar, sino reconocer un poco lo que se produce en nuestro territorio, lo que consumimos lógicamente y también la habilidad o la capacidad de nuestro suelo, ¿sí? O nuestro piso térmico de lo que se puede producir. Entonces, ahí nace algo muy importante y es arrancar con cultivos que sean fáciles de sostener, ¿sí? Fáciles de producir, para que ese interés se mantenga. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, una espinaca, ¿sí? Una lechuga, una cebolla larga. ¿Ya? Son cultivos fáciles de sostener y que se pueden generar sostenibilidad en el tiempo. Un cilantro. Podemos sembrar entonces procesos con batavia, aunque pueden ser un poco más complejos, hay que cosecharlo un poco antes y no se van a utilizar químicos y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta y es, venga, vamos a utilizar químicos sí o no y qué control vamos a tener o solamente alelopático o vamos a tener químico y digamos que ahí ya viene otro proceso de capacitación. Entonces, digamos que estas plantas, hablando también desde la parte alelopática, podemos sembrar hierbabuena, albahaca, romero, podemos sembrar mentapoleo, menta, que también nos van a servir a repeler un poco esas plagas y entonces ahí es donde se empieza a generar esa armonía dentro de lo que sembramos y esa armonía dentro del espacio, porque no es solamente producir comida, sino que también podemos tener esas aromáticas que también nos pueden servir en nuestro hogar. Entonces pienso que iniciar por ahí da pie a que podamos iniciar más adelante con cultivos un poco más exigentes. Ya después podríamos estar hablando entonces de un tomate, ya podríamos estar hablando de un zucchini, ya podríamos estar hablando de un repollo, pero esto es cuestión de primero aprender a consolidar los cultivos bases para después empezar a hablar de unos cultivos que sean mucho más exigentes. Ok. No, pues no es todo, profesor Santiago, compañero Santiago. Le agradezco mucho por haber participado en esta entrevista. Espero que para los que las vean sean un conocimiento que puedan llegar a implementar o que les enriqueza un poco en su diario vivir. Le agradezco ante todo. Muchas gracias. Perdón, es con mucho gusto, muchas gracias por su invitación, muchas gracias por su espacio y bueno, y es un abrebocas a untarse en un poco de lo que es este proceso del campo, a recuperar esos saberes ancestrales, sacar el librito y miremos qué es lo que consumimos tradicionalmente, cómo se cosecha, cómo se cultiva, ¿sí? Y empezar a saber de dónde viene nuestro propio alimento. Claro que sí. Muchas gracias. Al Robertson, es con mucho gusto. Ahí ya